Bueno, pues buenas tardes, soy Antonio Velasco, soy el actual delegado de Ares de Asturias y en nombre de todos los socios y de la Junta Directiva os doy la bienvenida a esta charla. Esta charla va a versar sobre la historia de la Reserva Voluntaria de Asturias, de la Reserva Voluntaria de España, de toda la Reserva Voluntaria. La va a presentar Esperanza, una compañera de la Junta Directiva de Asturias, y nuestro ponente es la capitán Elena. Reside en Melilla. Gracias al Zoom pues somos capaces de hacer estas cosas. Os comunico que está, como otras actividades de Ares que hemos hecho por este canal para todo el mundo, se va a grabar y se va a colgar más adelante por el canal YouTube de Ares. No quiero quitar ningún segundo a nuestra protagonista, así que por favor, Esperanza, haz los honores y preséntanos a la capitán Elena y a sus órdenes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, voy a presentar a Elena, que como la veis ahí en la pantalla, es compañera. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la UNED de Madrid, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y máster en Diversidad Cultural y en Archivística. Es además, dentro de la reserva, está encuadrada en el Instituto de Historia y Cultura Militar de Melilla y ha trabajado como técnico de archivo en esta ciudad, en la ciudad autónoma de Melilla. Y en la actualidad, bueno, pues está como docente, que decía hace un rato que le genera ciertas satisfacciones, también ciertos quebraderos de cabeza, supongo, en el Instituto de Secundaria de Melilla, que se llama Rusadir. Gran parte del tiempo que hace Elena con él, bueno, pues básicamente investiga, es una investigadora histórica, le gusta además, lo vive por lo que se ve y además disfruta metiéndose en esos agujeros con mucho papelito. Es colaboradora con la Asociación Sociocultural Menguimel de la Comandancia General de Melilla y de la Asociación de Estudios Melillenses y del Instituto, que está en el Instituto de Estudios Ceutís de la Universidad de Granada. Ha realizado multitud de publicaciones y es articulista de la revista El Memorial de la Armada de Ingenieros de Madrid. A ver, si me pongo a contar todo su currículum, igual estamos aquí, no damos la conferencia, así que para terminar quiero decir de ella que yo, que conviví con ella casi un mes en Polonia, es una excelente compañera. Eso no lo pone en su currículum, pero lo digo yo. Es divertida, muy divertida. ¿Quién dijo que la historia no era divertida? ¿Vale? Y para mí fue un gran descubrimiento y yo reconozco que cosas que aprendí allí en Polonia me las generó ella como curiosidad y entonces, bueno, yo le estoy muy agradecida. Por lo demás, pues aquí está a vuestra disposición y luego cuando acabe la conferencia, pues las preguntas que queráis estará dispuesta a contestarla. Bueno, pues muchas gracias, Elena, gracias por acudir a la llamada y bueno, un saludo y a por ello. Gracias. Creo que ya tengo la pantalla, ¿no? Bueno, agradecerte en primer lugar a la Asociación Ares de Asturias el haberme invitado a dar esta pequeña charla sobre lo que es el reservismo en la historia de España y el reservista voluntario en la actualidad. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? No sé si están todos los que tenían que estar, que se han apuntado, pero creo que ya hemos dado unos minutos que estoy mirando de cortesía y voy a empezar a dar la charla. Bueno, les voy a hablar hoy de lo que es el reservismo. Voy a dar a conocer el origen, el desarrollo y a su protagonista, el reservista voluntario. La reserva, al igual que los ejércitos, ha sufrido a lo largo de los siglos, bueno, una gran transformación para transformarse al devenir de la historia. Y los reservistas, miembros de esta reserva, como sabemos, no son miembros permanentes del ejército, bueno, sino personal que se incorpora al mismo en determinados momentos para ayudar a complementar una capacidad militar determinada. Está muy claro que el concepto de reserva está ligado a la existencia de un ejército permanente, bueno, circunstancia que aparece con sus majestades los reyes católicos tras tomar el reino nazarí de Granada. Esto no quiere decir que no existiera en etapas anteriores de forma evidentemente más rudimentaria, bueno, de manera temporal, cuando las circunstancias lo exigieran, un ejército de reserva, llamémoslo así.
tendrán que, bueno, pues pasar años hasta que nos topemos con la primera movilización de nuestra historia, que se produce con la Guerra de Independencia. En la actualidad, el reservista, como todos sabemos, no se moviliza, sino que se activa por un periodo de tiempo que va, bueno, desde los 15 días hasta varios meses según convocatoria. Si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, la normativa desde luego difiere y es un ejército totalmente paralelo de cerca de 1 millón de reservistas con periodos de activación pues larguísimos. Nos tenemos que remontar a la segunda mitad del siglo XIX, bueno, pues para que la figura del reservista aparezca claramente establecida en la normativa y en los reglamentos, debido a la aparición de lo que se llama la conscripción, que es el antecedente de nuestro servicio militar obligatorio. Aparece así la figura del reservista obligatorio, bueno, que ha permanecido hasta principios de este siglo. Con las guerras del siglo XX y el concepto de empleo de los ejércitos en masa, era necesario, bueno, pues una reserva numerosa para emplear en el caso preciso de relevo o sustitución de unidades o personal que se causaban baja en los combates. Esta reserva solo podía conseguirse a través de los procedentes de esto que he llamado conscripción y la subsiguiente, bueno, movilización. En la actualidad, al haber desaparecido este sistema militar obligatorio, el reservista temporal pues ha desaparecido también. Se consideran realmente reservistas obligatorios todos los españoles que, comprendidos entre determinadas edades, según la legislación que rija en cada momento, fuesen excepcionalmente movilizados. Bueno, hay que hacer mención también a otro tipo de reservistas, que son producto también del servicio militar obligatorio. Estos son los oficiales y los suboficiales procedentes de la milicia universitaria. Estos, al licenciarse, debían permanecer en situación de reservistas. Algunos, bueno, pues deciden continuar en las Fuerzas Armadas, integrándose en esa escala llamada de complemento. Ellos, bueno, han sido los que crearon y mantuvieron ese espíritu de reserva que se mantiene, bueno, pues en ocasiones a través de sus asociaciones, participando en reuniones, sobre todo también en organismos internacionales. La suspensión del sistema del servicio militar obligatorio, todos lo recordamos en esa época de Aznar, que anuncia en el año 96 que se da por finiquitada en el 2002. También desaparece el reservista de estos momentos y abre, bueno, las puertas a la total profesionalización de las Fuerzas Armadas, concluyendo, bueno, pues con lo que tenemos, que es un sistema mixto, soldados de reemplazo y voluntarios. Bueno, este proceso se está comenzando en estos momentos en la mayoría de los países de nuestro entorno de defensa, partícipes casi todos en tratados y alianzas suscritos con nosotros, con España. La profesionalización, bueno, de nuestras Fuerzas Armadas en esos momentos constituyó, además de un hito histórico, realmente, en un proceso bastante complejo y bastante largo. Su complejidad, bueno, pues radicó en que este sistema debe descansar en 4 pilares, que son los propios militares y asistentes, los reservistas de nueva creación, el personal civil de defensa, importantísimo, y la externalización de los servicios. Son los 4 pilares. Bueno, con una serie de estudios realizados con esa comisión mixta del Congreso y del Senado, aparece la ley 17/1999 del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, y ahí es donde aparece formalmente instituida la figura del reservista en sus 3 modalidades, como tenemos aquí en pantalla. El reservista temporal, constituido por personal procedente de tropa profesional al concluir su contrato, el reservista voluntario y ese reservista obligatorio. Bueno, pues nace en este momento la figura del reservista como una necesidad permanente y nada coyuntural, eso hay que decirlo, dentro del ejército profesional. Se trata, bueno, pues de algo nuevo, desconocido, incluso en esos momentos para el estamento militar, ¿eh? O sea, no es que si nace dentro del estamento militar, muchos desconocían esa figura. Y bueno, no digamos ya pues para la sociedad civil, escasa de lo que llamamos cultura de defensa, y desde luego de cuyo espacio laboral ha de ser extraído el reservista con la colaboración necesaria del empleador. La principal característica de este tipo de reservismo, como todos lo sabemos, es la voluntariedad, ya que nos constituimos los reservistas en un militar durante un periodo determinado, que es lo que convierte al reservista en un militar a tiempo parcial.
Además, bueno, como todos sabemos, se trata de un derecho del ciudadano español, del sexo que sea, contemplado en el artículo 30.1 de la Constitución. Hay que decir que el reservista, bueno, pues aporta a los ejércitos su experiencia profesional, sus capacidades en puestos voluntariamente elegidos y normalmente son acordes con la función que desarrollamos o se desarrolla en la vida civil, y lo hacemos ejerciendo, lo hace el reservista ejerciendo el derecho que tiene, aunque bueno, todavía algunos profesionales del ejército se preguntan ¿para qué nos sirve un reservista voluntario?, ¿no? Bueno, los que estamos en este ámbito lo sabemos. La piedra de toque del reservismo la constituyen el empleador y la familia. Sin la colaboración de ambos, bueno, pues el sistema fracasaría. El reservista tiene siempre que moverse entre las necesidades de la defensa y las del empleador y las de su familia. Y bueno, se hace necesario buscar un justo equilibrio entre todos para llevar a cabo la activación. Aprovechando la especialización y la formación de los reservistas voluntarios, estos forman parte en diferentes equipos de unidades y siempre, desde luego, nunca podemos suplir carencias en las plantillas de los ejércitos, entre otras cosas porque trabajamos por temporada. Bueno, puede ser normal que se emplee a reservistas en algunos cometidos propios de las fuerzas regulares en sustitución o en su sustitución cuando éstas pueden desempeñar otras fuera del país. Bueno, casi todos los países, bueno, están haciendo uso de sus reservistas en misiones en el exterior. En España también. Las áreas de sanidad, cooperación cívico-militar, en inteligencia, bueno, pues constituyen, bueno, pues espacios donde los reservistas aportan capacidades profesionales cada vez más necesarias para este tipo de misiones en el extranjero. Queda claro, bueno, pues que en la práctica la única reserva con la que cuentan nuestras Fuerzas Armadas son los reservistas voluntarios, que, bueno, año tras año van engrosando con vocación y espíritu de servicio en su plantilla. España, que es miembro de pleno derecho del Comité de las Fuerzas Nacionales de Reserva de la OTAN, y las asociaciones de reservistas españolas, cada vez más numerosas y pujantes, están también asimismo representadas en relaciones interaliadas de reservistas. En la actualidad se dispone de un sistema de reservismo consecuencia de la profesionalización, como he dicho, de las Fuerzas Armadas. Es novedoso, es moderno, voluntario, eficaz y compartido con los países de nuestro entorno de defensa, con los que intercambiamos, bueno, pues experiencias y se participa en la elaboración de nuevos y futuros proyectos. Voy a explicar a continuación lo que son las reservas históricas. Digamos, vamos a irnos para atrás en lo que es la historia. Si nos adentramos en la historia encontramos, bueno, pues siempre ciudadanos que por una u otra razón deberían estar preparados o en caso de peligro para acudir a la llamada de sus diferentes señores, concejos o incluso del propio rey. Este concepto se ajusta al de milicia como fuerza no permanente, lo que es la reserva. El servicio militar visigodo, allá por el siglo VI, era obligatorio para todos los hombres libres, hasta que el rey Wamba en el siglo VII lo extendió a los siervos. Además, de este servicio obligatorio existía lo que se llamaba llamada de urgencia, mediante la que debían acudir al lugar amenazado todos, sin excepción, es decir, la reserva de todos, en un radio de unas 100 millas, es decir, alrededor de 200 kilómetros. El desarrollo progresivo de otras formas de reclutamiento más selectivo no acabó con las obligaciones generales, reclutándose y organizándose en milicias urbanas o rurales, es decir, reservistas dentro de la ciudad o del campo, para la defensa local, establecidos en ocasiones en los fueros y en las cartas pueblo. Estamos hablando ya de la Edad Media. A partir del siglo XI, las poblaciones, bueno, verían limitar su obligación cuando tenían que incorporarse a lo que era la llamada hueste real. Las milicias concejiles fueron las movilizadas por concejos o municipios mediante el llamamiento de las armas de todos los vecinos de la ciudad o de la villa, divididos en ese mismo grupo entre caballeros e infantería. Cada pueblo formaba de esta forma lo que se ha llamado la mesnada,
Las milicias se reclutaban bien para incorporarse al ejército del rey o para defender a su comunidad, no siendo cuerpos armados permanentes, sino que su reclutamiento se hacía en tiempos de guerra. Ya con sus majestades los reyes católicos aparece una renovación del ejército con la incorporación de los piqueros suizos que participan en la famosa Guerra de Granada. Y el contador don Alonso de Quintanilla recibe la orden de sus majestades de elaborar un informe que se concluye en 1495, donde se creaba una infantería territorial de reserva de unos 100.000 hombres que debía estar disponible de forma permanente. Su objetivo era el armamento del pueblo bajo la organización, dirección y control del monarca. Será en esta etapa donde se realice una necesaria reforma de los ejércitos debido a que se visualizaban futuros choques en Europa. Por ejemplo, tuvimos choques en Italia donde fue desplazado el famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. Tras esta toma de Granada, la ordenanza de Tarazona de 1495 impone el principio de armamento general para todos los ciudadanos, donde aparecía aquí ya la filosofía de lo que llamamos una auténtica fuerza de reserva. Bueno, esta medida se va complementando con otra ordenanza, la de Tortosa del año siguiente, con un empadronamiento militar de varones entre 20 y 45 años. Esta reserva, bueno, permite la supresión de lo que conocemos como la Santa Hermandad y sería la responsable de la defensa de la península cuando el ejército real acudía a Italia, como lo hizo con el gran capitán, estableciéndose así, bueno, pues los cimientos de una moderna administración militar. Según, bueno, diferentes fuentes, diferentes historiadores, cerca de 85.000 hombres están movilizados por ese procedimiento en esos momentos. Avanzando en el tiempo, a lo largo del siglo XVI y XVII, existieron milicias provinciales en la mayor parte de las villas y ciudades españolas, creadas por su majestad Felipe II, y en 1562 este mismo rey, para sustituir las antiguas milicias de reserva, va creando otras milicias provinciales. A lo largo del siglo XVIII, este se caracterizó por el principio de obediencia ciega. Así, su majestad, el rey ya Borbón Felipe V, mediante las reales células de 1704 y 1705, fija un número de plazas a cubrir y las instrucciones para el sorteo, bueno, procurando un ejército regular nutrido de, bueno, había extranjeros, levas forzosas, voluntarios y la organización de estas milicias. Habría que llegar, bueno, un poco más adelante al reinado de Carlos III para citar a las milicias provinciales como auténtico, bueno, ejército dentro de ese ejército de reserva. Una ordenanza de 1766 crea 10 regimientos provinciales compuestos por voluntarios y en su defecto por sorteo de vecinos. Vemos cómo se van integrando esas reservas dentro de ese ejército regular. No percibían sueldo, salvo en caso de entrar en combate, pero bueno, se beneficiaban de excepciones fiscales y de algunos privilegios en algunos momentos. Será ya avanzando el tiempo en el siglo XIX, en 1870, cuando, bueno, se exige el pase obligatorio de soldados de milicias, en número de 300 por cada regimiento de infantería veterana. 6 años más tarde se institucionalizan los cuerpos de reserva. Bueno, estos cuerpos de reserva estaban formados por 42 regimientos de milicias, organizados al igual que los regimientos permanentes, siendo estos activados en la Guerra de Convención Francesa entre 1793 y 1795, bueno, que enfrenta a Francia contra los reinos de España y Portugal, anterior a lo que vamos a llamar la independencia española, la Guerra de Independencia. Un hecho importante de reseñar que durante, bueno, ya avanzando la Guerra de Independencia, entre 1808 y 1814, es que tiene lugar la primera movilización general de nuestra historia militar, hecho importantísimo. En ella, bueno, pues tienen muchísima importancia esos mandos eventuales que eran ejercidos por personas que no habían seguido carrera militar. Por ejemplo, en la batalla de Bailén, 400 garrochistas de Utrera y de Jerez de la Frontera destrozaron a los escuadrones de dragones y coraceros del general Privé.
Así, bueno, pues con la Constitución de 1812, los legisladores reconocen estas fuerzas combatientes e integrantes del ejército junto con las fuerzas regulares y las llaman milicias nacionales. Ya hemos pasado por milicias concejiles y ahora estamos en las milicias nacionales. Este, bueno, reconocimiento legal como milicia nacional supuso la desaparición de las organizaciones de voluntarios armados por las diferentes juntas. Se estableció un reglamento que regulaba las prestaciones a las que estaba obligado el ciudadano, así como la organización de dicha milicia. En síntesis, podemos decir que la milicia estaba separada del ejército regular, con oficiales elegidos por la propia tropa. El número de ciudadanos obligados a servir en la milicia se fijó en un número de 30 por cada 1.300 habitantes. Como todos sabemos, después de la Constitución de 1812 y esa época liberal, vuelve Fernando VII y la derogación de la Constitución gaditana lleva aparejada la disolución de esta milicia, que vuelve a reconstituirse con el trienio liberal. Con el fin de y la llegada de la década absolutista es cuando la Junta de Gobierno promulga pues el primer reglamento interino para el desarrollo de los cuerpos de voluntarios realistas constituidos dentro de los pueblos. Formalmente la Milicia Nacional no se restableció como tal, hasta que ya Emilio Castelar la instauró mediante decreto de la presidencia dentro de lo que es la Primera República Española. Aunque, vuelve a ser disuelta por el gobierno de Cánovas en 1876. Como vemos, aparece y desaparece en diferentes momentos. En cuanto al servicio militar y la reserva, la paulatina implantación del servicio militar obligatorio y la necesidad de disponer de una fuerza que complementase e incrementase las capacidades y posibilidades de un ejército permanente lleva a los legisladores del siglo XIX y XX a cubrir la necesidad con los propios soldados, pues al abandonar el servicio militar activo les obligan a permanecer otro periodo de tiempo en situación de reserva. Esta circunstancia, que contempla periodos de disponibilidad más o menos largos según la época, permanece hasta que desaparece el servicio militar obligatorio hasta hace pocos años. Es decir, tú terminas tu servicio militar y luego estabas en la reserva, te podían llamar si ocurría cualquier historia. Hubo momentos en que estuvieron cerca de 20 años esperando si te podían llamar. Ya en el siglo XIX se maneja el concepto de reserva con la nueva ley de reemplazo del 26 de junio de 1867. En él se pretendía recoger en un texto legal las ideas conservadoras de los años 60, conformando la conscripción, que hemos hablado antes, y el sorteo. Los voluntarios, los reenganchados, para fijar el servicio activo en 4 años, 4 años de primera reserva y 4 años de segunda reserva. Vemos que están 12 años, digamos, de servicio militar, porque aunque estuvieses en reserva, digamos, estabas ahí. Con el advenimiento de la Primera República se produce la abolición de las quintas y por la ley del 17 de febrero de 1873 se dispone que la Fuerza Armada esté compuesta por un ejército activo y otro de reserva. Pero la nueva norma, como ha ocurrido y lo hemos visto que os he comentado anteriormente, sigue en vigor solo 6 meses. De nuevo, se establece el sistema militar obligatorio mediante ley en 1877 con duración de 8 años, 4 en activo, 4 en reserva. Pasará luego a 12 años, 6 en activo, 6 en reserva, aunque dicen que los de inactivo solo 3 en el cuartel y los otros 3 en situación de licenciado. Bien, la duración de 12 años se mantiene en la siguiente ley de reclutamiento y de reemplazos del año 1885. Como vemos, va cambiando la cosa según se va legislando y van cambiando los gobiernos. La injusticia de lo que eran las redenciones y sustituciones originaba que la obligatoriedad fuese puramente teórica. Pues algo que se trató de finiquitar el general Casola con la reforma del año 1887
y que, bueno, hubo de esperar hasta que la definitiva Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1912 acabara con estas injusticias. Me estoy refiriendo a que se hacían pagos por no hacer el servicio militar o por reducirlo, o hombre por hombre. Te hacía alguien el servicio militar por ti, y también, claro, la carga de lo que era la reserva, evidentemente. Encontramos, bueno, reservistas de estos, de los que eran del servicio militar obligatorio, que quedan en reserva, los encontramos y son muy nombrados en la llamada Guerra de Marruecos del año 9, de 1909, la vía férrea que se estaba construyendo para transportar mineral desde lo que iba a ser nuestro protectorado, que todavía no lo era, hacia la ciudad de Melilla. Bueno, fue atacada por tribus hostiles, ocasionan la muerte de varias personas, y el general Marina, que era el gobernador de Melilla, solicita refuerzos, presiona al gobierno, y el gobierno de Antonio Maura, autorizado por las Cortes, moviliza a los soldados de la reserva activa, que consideraba necesario, bueno, pues para reforzar unidades del ejército. El Ministerio de la Guerra, actual Ministerio de Defensa, pensó que llegaría a trasladar 40.000 efectivos al entorno de Melilla. Bueno, tal y como había sucedido en acciones anteriores, como el conflicto cubano, los reservistas se movilizan, participan en el trágico combate del Barranco del Lobo, donde mueren cerca de 1.000 soldados, que tuvo lugar el día 27 de julio del año 1909, tan solo 2 semanas después del llamamiento a filas. O sea, llevan 2 semanas en filas sacados de la reserva para venir a morir a las cercanías de Melilla. Bueno, todos sabemos que en esta guerra existía también un trasfondo político, había una tensión, y bueno, eso dio lugar a lo que todos conocemos como la Semana Trágica de Barcelona, donde se queman iglesias, donde, como era el lugar de embarque de las tropas, las madres se tiraban a las vías del tren, incluso no querían dejar que pasaran para que se llevaran a la guerra esos reservistas. He de decir que esos reservistas llamados a filas pertenecían a los reemplazos. Estamos en el año 9, y estos pertenecían a los reemplazos del año 3, del año 4 y del año 5. Algunos llevaban licenciados 3 años y dejaban en la península mujer, hijos, que tenían, bueno, que ser confiados a la caridad de amigos y de familiares. Estamos hablando de principios del siglo XX. Aunque después de esta tragedia del Barranco del Lobo, 6.000 excedentes de cupo de reemplazo del año 8 fueron movilizados para cubrir bajas de la guarnición peninsular, bueno, este modelo de reserva ya acusaba, bueno, bastante agotamiento, y tras la caída de Maura, bueno, la clase política española asume finalmente la definitiva y efectiva implantación del servicio militar universal, con gran impacto sobre lo que es la constitución de la reserva militar. Poco a poco, bueno, se va avanzando en este concepto de universalidad, la reducción de los privilegios y del propio servicio activo, que llega a 3 años con la reforma de Canalejas del año 12, y fijó que todos los mozos de 21 años deberían ingresar en filas. Se van reduciendo los privilegios, suprimiendo la redención en metálico, la sustitución que os he dicho de hombre por hombre, y la duración del servicio militar queda establecido, como veremos, en 18 años. Con las siguientes situaciones: demasiados años, ¿no? Reclutas en caja, estaban máximo 1 año, en servicio activo 3 años, en la reserva activa 5 años, por eso hemos dicho anteriormente que llaman a los de la reserva activa para la guerra del 9, en reserva 6 años y reserva territorial hasta los 18 años. Bueno, el nuevo concepto introducido por el presidente del gobierno Canalejas en materia de reclutamiento y de reserva permanecería vigente con pocos cambios hasta finales del año 2001 y sentaría las bases de las Fuerzas Armadas españolas. Bueno, como he venido diciendo, la principal novedad de esta ley fue la obligación para todos los españoles, porque esto es obligatorio, mayores de 21 años, de servir en el ejército o en infantería de marina. Bueno, queda claro que la prolongación del periodo en filas consiguió, bueno, aumentar lo que es el tamaño de la reserva, evidentemente. Los gobiernos que ocupan el poder tras la Primera Guerra Mundial, bueno,
eran conscientes de que las unidades activas y la reserva debían estar a la altura del volumen, bueno, de los efectivos que habían sido requeridos tanto en dicha contienda como en los conflictos abiertos en el norte de África. Así, bueno, el reclutamiento fue nuevamente reformado con el propósito de aumentar el número de hombres adiestrados, bueno, además de poner en marcha, bueno, algunas iniciativas de instrucción preliminar para ciudadanos. Bueno, resulta, bueno, destacable en este periodo la puesta en marcha de la oficialidad de complemento y el empleo de los primeros reservistas del Servicio Militar Universal para neutralizar algunos movimientos obreros relevantes. Con la llegada de la Segunda República, en estos momentos viene acompañada de un tiempo de profundas reformas militares, recordamos esas leyes de hazaña, ¿no?, que desembocan en la mayor movilización de reservistas, bueno, de la historia española. En lo que respecta a la reserva y a la movilización, los propósitos fueron, bueno, bastante esperanzadores. Desafortunadamente no hubo grandes cambios. Tampoco fue mejorada la oficialidad de complemento, ni se adiestra mejor a los reservistas. Bueno, y se genera a cambio y de forma bastante incontrolada, como todos sabemos, un sistema paralelo de milicias políticas. Como cabía de esperar, bueno, la guerra civil mostró finalmente, bueno, y en toda su magnitud, los defectos en este campo. Al finalizar nuestra guerra civil, se vuelve a institucionalizar la universalidad del servicio militar obligatorio. Así, con un reglamento nuevo del año 43, concibe que el servicio militar sería de 2 años, más otros 22 en situación de reserva, con un plazo de servicio entre 15 y 24 meses. Bueno, el tiempo que restara hasta los 2 años se consideraba tiempo eventual. El tiempo de reserva se reducía ahora de 22 a 16 años. Bueno, parece que es menos, ¿no?, que te quedabas esperando que te llamasen. En los años 60 se oyen voces tanto dentro como fuera de España que abogaban por la adopción, bueno, pues de unas fuerzas armadas voluntarias. Como valedor de estas voces está uno de los defensores que es el general Martín Alonso, que anticipándose, bueno, a su tiempo, propone estudiar un proyecto de fuerza operativa de 110.000 voluntarios, fijaros, cuyos servicios habrían corrido a cargo de civiles y de contratos con empresas privadas, y de esta forma se ahorraba dinero mediante la reducción a la mitad del servicio militar. Pero bueno, tras su muerte, un poquito después, en el año 1964, su opción fue definitivamente pues olvidada y relegada. En la España de los últimos años del franquismo y en la transición, esa España no es ajena al cambio de escenario que se estaba produciendo, abordando 2 veces la reforma del reclutamiento en el sentido de tener, bueno, entre otras modificaciones, a los mozos menos meses en filas y a los reservistas, pues mira, menos años disponibles. La incorporación a la escala de complemento, bueno, también sufre una importante reforma, unificando por primera vez los criterios de los 2 ejércitos y el de la Armada. Bueno, como consecuencia de estos nuevos condicionamientos jurídico-institucionales y tras la promulgación de nuestra Constitución de 1978, así también como, bueno, por la necesidad de disponer de unas Fuerzas Armadas más reducidas, pero más funcionales y operativas, comienzan en esos momentos a ver la luz diferentes disposiciones relacionadas con el servicio militar. Se estableció la universalidad y la regulación de la objeción de conciencia, muy importante en esos años. La duración del servicio en filas se reduce a 12 meses y la situación de reserva a 14 años. Con la ley 19/1984 se reduce el servicio militar obligatorio a 9 meses y la situación de reserva solo a 3 años. Las Fuerzas Armadas, bueno, que conforman parte del legado del franquismo, bueno, deben sufrir una profunda transformación en esos momentos, tanto por razones intrínsecas como influenciadas por la evolución que estaban sufriendo las organizaciones armadas en nuestro alrededor, en todo el mundo, ¿no? Tras el anuncio del presidente Aznar, como vemos aquí en pantalla, en 1996, con la conclusión del servicio militar obligatorio, este se regula por ley disponiendo la suspensión a partir del 31 de diciembre del 2002, aunque sabemos
que se pone en práctica un poco antes, en el 2001. Con ello, como ya lo dije al principio de la charla, desaparece la figura del reservista procedente del servicio militar obligatorio. Hay otra cosa que me gustaría hablar de la universidad y de la reserva. Si hablamos de este tema, el antecedente histórico más remoto de la milicia universitaria lo encontramos en el reclutamiento del pueblo español contra el invasor francés en el año 8, ya hemos hablado antes, de dos universidades, la de Toledo y la de Santiago de Compostela, que levantan respectivamente el batallón de honor y el batallón literario. Bueno, ellos luchan contra los franceses. El coronel artillero Mariano Gil de Bernabé creó en Sevilla y después en San Fernando el Colegio General Militar, que era una especie de academia militar nutrida de estudiantes integrantes de los anteriores batallones mencionados. Don Mariano, previa petición de la Junta Central, logra ser autorizado para la creación de lo que es el Colegio de Jóvenes Cadetes, con 177 alumnos pertenecientes al Batallón de Honor de la Universidad de Toledo. Con el tiempo, esa academia se convierte en la que conocemos como Escuela de Suboficiales de la Armada y desde 1850 la Iglesia de la Purísima, donde se entierra este coronel, don Mariano Gil Bernabé Ibáñez, se convierte a aquellos que pertenecen a la Marina, lo sabéis de sobra, en el Panteón de los Marinos Ilustres, donde están enterrados, por ejemplo, el famoso Marqués de la Ensenada o los restos de don José María Lazaga y Ruiz, que era un alférez de navío muerto en Melilla en el año 21, que ahora hemos celebrado este año pasado el centenario de la campaña del 21. Además, allí, como anécdota, decir que están enterrados lo que fueron los últimos de Filipinas, pues en el año 4 los americanos ponen a flote los cascos del María Cristina, del Ulloa y del Arbos. Esos buques se pierden en la famosa batalla de Cavite en el año 98, o sea, 6 años después los sacan a flote y se encuentran restos de la tripulación que están enterrados también en este espacio. Hubo otros centros oficiales que toman este modelo y será entrado ya al siglo XX cuando con Alfonso XIII se produce la creación de la escala de complemento al publicarse la Ley de Bases de 1918, muy importante. La experiencia en esos momentos, ya avanzando en la historia de la Primera Guerra Mundial, demuestra que los ejércitos enfrentados iban cubriendo las bajas de oficiales dando instrucción militar a universitarios. España adopta este modelo y mediante concurso-oposición se seleccionaba a quien iba a integrar dicha escala. A los 3 meses se examinaban para ser cabos, posteriormente pasaban a sargentos y en el segundo y tercer año los evaluaban para oficiales, pudiendo llegar incluso al empleo de capitán. Estos oficiales universitarios de la escala de complemento tuvieron un magnífico comportamiento durante la campaña de Marruecos. El estallido de la guerra civil pone de manifiesto la carencia secular de oficiales de complemento, la falta de instrucción del personal de tropa, tanto el de activo como el de reserva, y la deficiente reorganización de la movilización y de la reserva. En estos momentos, muchos oficiales de complemento combaten en los dos bandos. La necesidad de cubrir las bajas producidas en los combates hizo que el bando de los sublevados durante la guerra civil crea la figura, por algunos conocida, algunos que somos más mayores, de lo que es el alférez provisional, porque algún familiar nuestro fue, con personal procedente del campo universitario, los cuales se forman en academias creadas ex professo, como la de Dar Rifien en la actual Marruecos. Salían con el empleo de alférez, de complemento, y trabajaban durante el tiempo que durase la campaña. La mayoría, al terminar nuestra guerra civil, vuelven a sus estudios o a sus profesiones, y otros, acuden a academias de transformación desde las que concursos correspondientes pasan al ejército como profesionales. Ya en el año 40 se promulga un decreto que reorganiza la Milicia Nacional, como he dicho antes, y en el 41 se publica un decreto rey deferente a las milicias universitarias del Ejército de Tierra, en el cual se crea como circunscripción el distrito universitario. En cuanto a la existencia, ya pasando a la siguiente diapositiva, de las otras reservas,
apuntar que la reserva militar, como generación de recursos adicionales en el caso de necesidad, ha tenido en España otras fuentes de reserva. Ha existido la escala honorífica de ferrocarriles, las damas auxiliares de sanidad militar y la reserva transitoria. Bien. La ley de bases que he nombrado antes, de 1918, crea, como hemos visto, la escala de complemento, formada por estudiantes universitarios. En el punto 4 de su base creaba también una escala de complemento con personal de las actividades industriales vinculadas al entorno de los ferrocarriles. De una manera, pues que en el caso de movilización podían ser llamados a prestar servicio para atender los intereses del ejército. En diciembre del año 19 se publica una Real Orden referente a la oficialidad de complemento que establecía que los oficiales de complemento de los regimientos de ferrocarriles podían ser individuos de las compañías del sector que voluntariamente solicitaran ser movilizados. Posteriormente pasa a llamarse escala honorífica de ferrocarriles. Y en el año 99, con esa ley de 17/1999, se declaró a extinguir esta escala honorífica. Ya perdemos ahí una parte de esa reserva. En cuanto a las damas auxiliares de sanidad militar, en el año 41 se crea el Cuerpo de Damas de Sanidad Militar, personal femenino, voluntario, altruista, trabajaba en hospitales militares, habían recibido allí una formación adecuada, y en el año 1996 se crea la Inspección General de Sanidad y posteriormente la Escuela Militar de Sanidad. En el 99, como consecuencia de entrada en vigor de la ley del régimen de personal de las Fuerzas Armadas, se hacen varias reuniones entre representantes del Ministerio de Defensa y la Inspección de Sanidad, para considerar la integración de estas damas como reservistas voluntarios, acogiéndose a la figura de esta nueva creación. Optando a dichas plazas, adquieren el 22 el empleo de alférez y 12 salen con el empleo de sargento. En cuanto a la reserva transitoria, en los años 80 del siglo pasado, se decidió adaptar las plantillas de los ejércitos a una reducción de efectivos de los cuadros de mando. Bien, había muchos, y como consecuencia de la misma se promulgó un Real Decreto en el que se crea la reserva transitoria. Al principio se aplica al ejército de tierra, pero posteriormente se hace con la Armada y con el ejército del aire. Se podía acceder todo personal militar que tuviese reconocido el derecho de permanencia, hasta la edad de retiro, y que se encontrara en las zonas de los escalafones en los que el ministro de Defensa decretara existencia de excedentes. La permanencia en la reserva transitoria se limitó a 15 años o hasta cumplir la edad de pase a retiro. En cuanto ya llegamos aquí a lo nuestro, a lo que somos los reservistas voluntarios de la actualidad. El proceso de creación de reserva voluntaria. Al hablar de lo que es la reserva voluntaria, es necesario conocer el proceso de profesionalización y de transformación de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? La profesionalización fue algo más que una sustitución de tropa de reemplazo por otro voluntario contratado. Con ella, se lleva a cabo una transformación de nuestras Fuerzas Armadas con ejércitos modernos, pequeños, flexibles, operativos, bien dotados y sobre todo con capacidad de proyección. El dictamen de la Comisión Mixta de los Diputados y del Senado del 28 de mayo del 98 sobre la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, es el primer documento clave para llevarla a cabo y donde se expresa explícitamente la necesidad de un sistema de reserva y movilización para conseguir de forma progresiva o selectiva completar las unidades de los ejércitos o llevar a cabo una eventual generación de fuerzas para hacer frente a las necesidades en el ámbito de seguridad y de defensa, como estamos viendo ahí en la diapositiva. En cuanto al presente modelo de reservista español, se puede decir que ha costado profesionalizar plenamente las Fuerzas Armadas españolas casi 2 décadas. En lo que media entre la Ley de Servicio Militar del año 91 y la Ley de la Carrera Militar del 2007, incluido su desarrollo reglamentario subsiguiente, permiten nutrir por primera vez las unidades con soldados profesionales. Durante este largo proceso se fue concibiendo, implantando un modelo de reserva, que como no podía ser de otra manera, se ha visto influido por otros países de la Alianza y por los agentes involucrados en la defensa.
Lo que desde luego resulta incuestionable es que una vez decidida la suspensión de la prestación personal obligatoria de este servicio militar obligatorio, había que abrir un debate sobre qué reservas se quería para nuestro país, ¿no? Para España. Además, en 1996 coincidió la publicación de la Directiva de Defensa Nacional con el inicio de las gestiones para ingresar en la Alianza Atlántica. Por tanto, la aproximación al ingreso pleno de dicha organización, bueno, aconsejaba la aplicación paulatina de su doctrina, particularmente en transformaciones a plantear desde entonces. En este sentido, bueno, se recordará que la OTAN otorga a cada país miembro un amplio margen para la organización de las reservas, si bien desde luego establece claramente que se tiene que contar con algún sistema que ante una crisis permita crecer tanto en efectivos como en capacidades nuestro ejército. Se había programado el final de la mili, se agotaba la histórica reserva de masas, había que hacer algo. La figura de los reservistas fue introducida en nuestro ordenamiento por esa ley 17/1999 de 18 de mayo de régimen de personal de las Fuerzas Armadas. La misma que instauró, bueno, el nuevo modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas, la misma ley. La última parte de la ley, su título 13, se denomina Aportación suplementaria de recursos humanos. Y en ella, bueno, aparecen las disposiciones necesarias para proceder al llamamiento de determinados españoles para satisfacer las necesidades de la defensa nacional. A estos la ley los denomina reservistas. Y en función de, bueno, de su procedencia, como apunté al principio de la charla, distinguen tres tipos: los temporales, los voluntarios y los obligatorios. Bueno, los temporales, los primeros, son militares de carrera y complemento, así como los de tropa y marinería, permanentes o no. Los obligatorios son los españoles que se han declarado como tales por decisión del gobierno, y luego estamos ya los voluntarios. La posibilidad de activar a estos reservistas, bueno, pues da una cantidad de posibilidades infinita. El sistema para obtener plaza de reservista voluntario, bueno, pues es a través de un concurso de méritos público, para aquellos que no lo sepan, que convoca regularmente, se convoca y aparece en el Boletín Oficial del Estado, y por el Real Decreto 1691 del 2003, de fecha 12 de diciembre, se aprueba el Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas Voluntarios, desarrollado en su contenido del título 13 de la ley anteriormente mencionada, 17/1999. En el prólogo de esta ley se explica muy bien por qué se crea la figura del reservista y su finalidad. Y voy a decirlo textualmente. La reducción de efectivos de personal, la necesidad de satisfacer las misiones encomendadas y la oportunidad de encauzar el derecho y deber constitucional de los españoles de defender a España han impuesto la articulación legal de un sistema de reservistas, temporales, voluntarios y obligatorios, que permita completar, cuando las circunstancias lo requieran, las capacidades propias de las Fuerzas Armadas, a la vez que se garantiza el ejercicio de aquel derecho constitucional por parte de los españoles. Esto es lo que dice. Es decir, los reservistas responden a la necesidad de las Fuerzas Armadas, a la vez que constituyen un nexo de unión entre estas y la sociedad. En cuanto al número de plazas, el gobierno lo determina en previsión a un año, mientras que nuestro ministro de Defensa determinará la distribución de las plazas por ejércitos y cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. Otra figura que se me olvida que interviene es el subsecretario de Defensa, que aprobará las convocatorias al objeto de mantener y alcanzar a lo largo del año el contingente de reservistas fijado ya por el gobierno. En el artículo 5 de este Real Decreto se establecen las condiciones generales para el acceso: poseer nacionalidad española, acreditar buena conducta ciudadana, no ser objetor de conciencia, ni tenerla acreditada ni reconocida. Y en cuanto al nivel de estudios, los oficiales, para entrar de oficial, tener aprobado el primer ciclo de educación universitaria, suboficiales, estar en posesión del título de bachiller, y lo que es tropa y marinería, el que se especifique según la convocatoria. También se exigen determinados títulos profesionales en función de la plaza a la que optamos. Pues por ejemplo, para el cuerpo de ingenieros
se puede pedir el mismo título que se exige para el acceso militar de carrera de esta especialidad. Además, también se valora la formación y experiencia en relación con los cometidos que se vayan a desempeñar, así que bueno, como la voluntariedad para participar en misiones en el exterior. Una vez aceptada la solicitud, bueno, los aspirantes reservistas tendrán un periodo de formación básica militar, posteriormente se realizará otra de formación específica y la fecha y lugar de estos ejercicios de instrucción serán notificados al interesado por medio de sus delegaciones o subdelegaciones de defensa. Aparte de que hay que superar estos cursos, bueno, el futuro reservista deberá prestar juramento o promesa ante la bandera, lo que es jurar bandera de toda la vida, ¿no? El reservista voluntario podrá obtener la suspensión o incorporación por diversas causas, bueno, pues de tipo laboral, de salud, académicas, traslados, etcétera. Esta ley de 17 de 1999 hace referencia también a que los reservistas se encontrarán siempre en disponibilidad cuando las Fuerzas Armadas los convoquen, con antelación mínima de un mes. En cuanto a su relación con las Fuerzas Armadas, firman un compromiso los reservistas inicial de 2 o 3 años, con la posibilidad, bueno, de firmar nuevos compromisos. Aunque únicamente adquieran la condición militar y estarán sujetos al régimen de personal de las Fuerzas Armadas, siempre que estén activados y se incorporen a las unidades que tengan. Bien, bueno, pues para prestar servicio en el puesto asignado, bien para desarrollar ejercicios de instrucción o adiestramiento o asistir a cursos de formación y perfeccionamiento. Bueno, aquí salen con los puestos con los empleos, perdón, de alférez, de sargento y de sargento o de soldado, según la categoría en que ellos hayan optado. En teoría, tendrán los siguientes derechos de carácter laboral. Digo en teoría porque a veces no ocurre. Se les reservará el puesto de trabajo que desempeñaban antes de la incorporación o uno de similares condiciones. Respecto al contrato de trabajo, su situación estará asimilada a la de alta a efectos de seguridad social. Si se trata de funcionarios públicos, bueno, pasan a situación administrativa de servicios especiales. Otro aspecto a considerar son las retribuciones. Bueno, estas serán reguladas por la instrucción 189 del año 2004, que distingue 2 tipos de retribuciones. La primera se refiere al personal que está realizando los cursos de formación y perfeccionamiento, que percibirá una indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional diario vigente, y bueno, que será no voy a pasar a relacionarlo porque es por empleos. Y el segundo tipo se refiere a las retribuciones a percibir por el personal reservista voluntario durante el periodo de activación para prestar servicio en el puesto asignado en las unidades, centros y organismos. Estas son, o sea, cuando estamos activados en nuestro espacio, las correspondientes a su empleo militar en iguales condiciones que el personal militar de complemento o que los militares de tropa y marinería, ¿vale? Marinería. En cuanto a los primeros reservistas, ¿quién fueron los primeros reservistas que entran con esta nueva legislación? La Subsecretaría de Defensa fue la encargada de aprobar las convocatorias anuales de reservistas y así lo hace con esa resolución 452-38.270/2003. En ella se aprobaba el primer proceso selectivo para el acceso a la condición de reservista. Como consecuencia, en ese año, en el 2003, nacen los primeros reservistas españoles. En la primera remesa, el Ministerio de Defensa convoca 340 plazas. Creo que algunos compañeros que están viéndonos sería de esa primera. En las categorías de oficiales hubo 100, suboficiales 75 y tropa y marinería 165. Bueno, hay que esperar hasta el año 2005 para encontrar a esos primeros reservistas que se activan. Algunos se unen 2 meses en una misión humanitaria en Indonesia, ¿os acordáis? Con ese terrible maremoto de diciembre del 2004, en una operación que se llamó Respuesta Solidaria. Ahí se integra Enrique Posé, un enfermero, por ejemplo, de Gandía. Todos ostentaban, todos estos que se adscriben ahí, ostentaban el empleo de alférez. Y por su parte también decir que el ministro de Defensa, José Bono, destacaba en esos momentos que se trataba de algo histórico, el que un reservista formase parte de ese contingente, y dijo que era la primera vez que los ejércitos van a incorporar a reservistas a sus misiones, a españoles que sienten que el servicio y la defensa de España es una tarea de todos, uniformados y no uniformados,
de todas las comunidades autónomas, de todas las profesiones y de todos los empleos. Y bueno, resaltó José Bono que el reservismo pone de manifiesto la confianza de la sociedad en los ejércitos y de los ejércitos en la sociedad. Bien, en todos los casos la duración de compromiso inicial es de 3 años, se firma por 3 años, a contar del día que se publica en el Boletín Oficial de Defensa la resolución de adquisición de la condición de reservista voluntario. Tienen, como he dicho, un periodo de formación básica militar que tiene una duración máxima de 15 días y si, como tuve yo compañero, la persona ya ha tenido vinculación con el ejército, este periodo era la mitad. Posteriormente se realizará un periodo de formación específica con la misma duración máxima, que podrá ser continua o no. Bueno, la duración estará en función de la relación existente entre la profesión civil y la experiencia del aspirante y la plaza obtenida. El objetivo, desde luego, es alcanzar en la fase de formación básica militar. En esa fase, su objetivo es proporcionar al futuro reservista los conocimientos indispensables que todo combatiente debe poseer a fin de usar adecuadamente su armamento individual, sobrevivir en el campo de batalla, bueno, y ser capaz de prestar los primeros auxilios, bueno, de forma eficaz. Uno de los ejes cardinales de este periodo es la instrucción de tiro, manejando, bueno, entre otras armas, el fusil de asalto. Los oficiales, pistolas, no fusiles. Al hacer la formación, bueno, se entregan los uniformes correspondientes, se les entregan, y además de esta fase de formación existe una fase por correspondencia, cuyo contenido principal ha abarcado diferentes materias, desde régimen disciplinario y código militar hasta derecho internacional, régimen interior de las unidades, etc. Superado estos periodos de formación, los aspirantes adquieren la condición de reservistas voluntarios con el empleo que corresponde a cada caso. Al firmar el compromiso, los interesados manifiestan el periodo de activación anual para prestar servicio, sin que dicho límite pueda ser inferior a un mes, y serán nuevamente preguntados sobre si quieren participar en misiones en el extranjero. En el momento, como he dicho anteriormente, salen publicados en el boletín, adquieren la condición de reservista. En cuanto a los ascensos, y esto ha dado lugar a diferentes quebraderos de cabeza y diferentes enfrentamientos, como contaré a continuación, tras cumplir 6 años del empleo y 60 días de activación en este periodo, tras los informes recabados a las unidades donde ha estado activado y a la delegación o subdelegación de defensa a la que están adscritos y previa petición, serán evaluados pudiendo ascender al empleo superior de alférez a teniente y luego se ha llegado a capitán, por ejemplo. Sargento, sargento primero brigada, soldado marinero, cabo, cabo primero. Las primeras apariciones de reservistas voluntarios por los cuarteles, provocaron cierto estupor entre los militares en activo, ¿no? Al tratarse de una figura, radicalmente nueva, todos lo sabemos, ¿no? Habituados en estos momentos ya, hoy día, a la presencia del reservista, la sorpresa ha dado paso, como voy a comentar, a 2 posturas que se encuentran, más o menos consolidadas. La primera de ellas, es la de admiración, quedándose prendados de la vocación, de la ilusión, de las ganas de servir, afán de aprender, disciplina, amor a la patria y afinidad a la vida castrense, de lo que es el reservista, ¿no? Ya que van a aportar una mayor y mejor capacidad. Muchos se apresuraron a incentivar la búsqueda de sinergias entre las necesidades reales, de las unidades y la disponibilidad de estos profesionales. Es de elogiar, ¿no? Pero hubo y existe, a fecha de hoy lo tengo que decir lamentablemente, una postura totalmente contraria, que ha llegado a cierto enconamiento personal. Es la de total rechazo hacia el reservista voluntario, cuando nos integramos o cuando se integra a las unidades. Esta posición ha venido motivada, en gran medida por esa falta de entendimiento del modelo de lo que es la reserva. En el 2011, no hace tanto, tras la publicación del nuevo reglamento en el que se le daba la posibilidad de ascender, como os he dicho anteriormente, a capitán, porque anteriormente de teniente no se ascendía a capitán, y también de ascender a brigada de cabo primero no se ascendía. En esa ley de 2011 hubo una sonada reacción que tuvo 2 máximos exponentes. El suceso más importante, por el carácter corporativo e institucional de su protagonista, fue el artículo escrito en la revista Minerva por el suboficial mayor del Ejército de Tierra,
asesor directo del GEME y representante ante él de todos los empleos inferiores al suyo. Bueno, este escrito de carácter marcadamente reivindicativo y en defensa de unos suboficiales pretendidamente agraviados y ofendidos, en la publicación arremetía no solo contra estos ascensos, sino contra la existencia misma de los reservistas, en cuanto a que estuviéramos dentro, digamos, de lo militar. Y él dice, lo voy a decir textualmente para que entendáis lo que estoy comentando que escribe este señor en la revista, dice, que no se me malinterprete, he conocido a algunos reservistas voluntarios, todos me han demostrado su voluntariedad y me han parecido excelentes personas, pero esto no es sinónimo de profesionalidad ni excusa para el agravio que se está haciendo con los verdaderos profesionales, los que lo son por vocación, no por afición. Imaginaros qué tipo de conocimiento tenía sobre el reservismo y lo que íbamos a hacer allí, ¿no? La otra manifestación también bastante significativa tuvo lugar unos meses antes de la aparición de este artículo, cuando la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFAS, recurrió al Real Decreto que publicaba el Reglamento de Reservistas. Bien, en un comunicado, esta asociación entendía que la regularización resultaba agraviante para el colectivo de suboficiales, al exigir a los reservistas una formación muy inferior a la requerida a un suboficial y unos periodos de servicio muy inferiores para el ascenso al empleo superior. La AME, por su parte, también criticó la configuración de la reserva voluntaria. Existieron diferentes críticas hacia la entrada de los reservistas voluntarios dentro del ejército. Esta situación no es privativa de España. La brecha entre reservistas y militares profesionales puede percibirse incluso en los ejércitos donde ambas figuras comparten destino en zona de operaciones. Como consecuencia, el conjunto formado por fuerzas regulares y reservas pierde la oportunidad de aprovechar gran parte de las sinergias que aparecen en los dos componentes, que tienen tanto en común, resintiéndose tanto la eficiencia global de la defensa como la satisfacción de los colectivos involucrados. O sea, este malentendimiento lleva a que haya posturas bastante enconadas y se rechace la presencia de los reservistas dentro de los acuartelamientos y los destinos. Esta falta de aceptación por parte de algunos dentro de las Fuerzas Armadas parece que ha influido en el hecho de que los reservistas voluntarios, pues no sugieran por una necesidad detectada del seno de las mismas, sino que no surgen desde luego por una necesidad, tenemos que decir, sino que es la exigencia constitucional. O sea, nosotros no existimos porque nos inventemos si queremos meternos en el ejército porque no lo vamos a pasar pipa allí y porque sea algo lúdico, es que yo en mi juventud no pude ser un profesional dentro del ejército, sino que es una exigencia constitucional, para facilitar el ejercicio para defender España. Por lo tanto, su implantación es la propia de algo impuesto, de un recurso considerado por algunos, de escasa utilidad. Por la otra parte, los reservistas en ocasiones nos sentimos extraños, se sienten extraños, parece que vienen a solicitar algo que no es suyo, cuando se trata de personas que van a ofrecer su contribución, siendo el papel del ministerio la aceptación o no, pues de dicho ofrecimiento. En lo que respecta al contacto personal, una participación más activa en la vida diaria de las unidades, lo que pide el reservista es participar muchísimo más. Hay que evitar ese contacto esporádico. En muchas ocasiones nos activan una vez al año, no volvemos a ver a nuestros compañeros de las unidades y eso lleva a que cada vez que llegues hay nuevos oficiales o nuevos compañeros dentro de nuestros destinos y nos sentamos como extraños, ¿no? Entonces tendría que haber un mayor contacto, es lo que demandamos en ocasiones. Y como conclusión decir, porque voy a acabar ya que llevo mucho rato hablando, que es difícil atraer a nuevos ciudadanos o retener a los reservistas ya existentes, ¿no? Porque son discriminados por las empresas, no se les facilita la asistencia a las actividades, piden posibilidades de promoción tras volver a ellas, los empleadores no entienden que hacemos algo voluntario y en ocasiones tienes que coger tus vacaciones para activarte porque ni siquiera te dejan ese espacio sin empleo y sin el sueldo. Los únicos que realmente veo, por lo menos en Melilla, que es lo que conozco más,
que nos integramos dentro de la reserva, somos los funcionarios que pasamos a otro tipo, siempre nos van a guardar nuestro puesto, porque los que están en empresas privadas les da miedo perder su puesto de trabajo. Ningún empleador confía, voy a contratar a otra persona por un mes que te vas tú, o sea, eso lo tiene el Ministerio de Defensa que evaluar y llegar a un entendimiento, ¿no? En España, bueno, a pesar de lo que dice la legislación, los acuerdos con empleadores no parecen formar parte de las prioridades del Ministerio de Defensa y mucho menos en la coyuntura actual de crisis económica. Bueno, llegaron a estar muy maduros hasta el punto de hablar de los detalles del proceso de firma en la época de Justo Zambrana, que era su secretario de Defensa, y de Santos Castro, director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, y bueno, quienes eran verdaderos entusiastas y principales impulsores del modelo reservista, pero bueno, eso se ha ido perdiendo. Y bueno, se fueron perdiendo diferentes iniciativas y se fue retrocediendo en el proceso de implantación del modelo de reservista, cuyas consecuencias, bueno, ante el desinterés continuado por parte de quienes se ha ido sucediendo, los reservistas vamos bajando, aunque hay interesados siempre, todos los años, en entrar dentro de la reserva, pues en diferentes espacios van vaciándose de reservistas. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, solo un 5% de los españoles mayores de 29 años considera muy probable o bastante probable hacerse reservista voluntario en los próximos años. Pero realmente lo preocupante es que entre 300 y 400 reservistas voluntarios dejan cada año de estar disponibles para servir los cometidos que prevé el concepto español de reserva, es decir, se nos van. Las causas principales, bueno, no renuevan el compromiso a terminación, abandono a la mitad de vigencia de esta, haber renunciado a activaciones, en ocasiones el mismo ministerio, porque hayamos renunciado a activaciones por diferentes motivos, nos cesan, no nos dan oportunidad de activarnos unos años después, que tal vez podríamos, porque ahí nos ha cambiado la situación personal, ¿no? En cualquier caso, bueno, decir que la motivación de los voluntarios que prestan servicios de forma altruista, que no gratuita, es una materia que se podría calificar, bueno, bastante compleja y que resulta desde luego plural y heterogénea. Como sucede con otros voluntariados, el impulso que lleva a un ciudadano a hacerse reservista y a seguir manteniéndose como tal se origina a instancias de varios factores que además, bueno, evolucionan con el tiempo. Bueno, en España, bueno, este abandono está poniendo en peligro la sostenibilidad del modelo que ha producido, y a juicio de diferentes asociaciones, no sé si vosotros desde Ares estaréis de acuerdo, me imagino que sí, por diversas razones que incluyen aspectos tanto económicos como emocionales. Activaciones, en muchos casos, vacías de contenido, nos llevan para no hacer nada. La protección laboral, muy escasa, de lo que os he hablado antes. El apoyo de las familias. Bueno, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande entre lo que es nuestro trabajo, la familia y integrarnos en las Fuerzas Armadas. No llevamos ninguna ventaja en nuestras casas. Cuando vamos a pedir una residencia militar, si no estás activado, no te la dan. O en algún club militar, tampoco. Entonces, para nuestra familia, que nosotros participemos dentro de la reserva, no llevamos nada a casa, ¿no? Sentimiento de falta de atención en la situación de no activado. En muchas ocasiones, cuando no estamos activados, no se acuerdan de nosotros en nuestra unidad para invitarnos al patrón, por ejemplo, que nos puede parecer algo, pero a nosotros nos gustaría ir al patrón de nuestra unidad, ¿no? Una formación militar deficiente, bueno, pues que provoca el rechazo del personal regular y el sentimiento de abandono del reservista. Es que vamos, no tenemos ni tiro, ni tenemos, bueno, pues un recicle todos los años. Bueno, y como conclusión, llegado este año 2022, apuntar que en comparación con otros países, España va un poco atrasada, aunque bueno, esperemos que con el paso del tiempo los reservistas ocupen un puesto importante en el futuro de las Fuerzas Armadas españolas. He dejado ahí unas imágenes de los reservistas voluntarios de Melilla, que como comenté a los compañeros antes de empezar la charla, en Melilla tenemos la satisfacción desde hace unos años desfilar junto con las Fuerzas Armadas el Día de las Fuerzas Armadas, que es aquí en Melilla lo hacemos el último domingo del mes de mayo, y los reservistas desfilamos junto con nuestros compañeros profesionales, ¿no? Tenemos nuestro propio himno,
lo cantamos y bueno, espero que todos no lo sepamos y decir que si hablamos de cifras así terminando, en el 2010 había 6.000 reservistas voluntarios. Melilla, tengo que decir que éramos una de las ciudades que teníamos muchísimos reservistas. El 30% éramos mujeres, ha ido bajando con los años y es una pena que sin el apoyo del Ministerio de Defensa con ciertas demandas que tenemos vayamos bajando y ellos vayan acotando luego la entrada de los reservistas con muchas restricciones porque piden muchísima cualificación a la hora de asumir la entrada de los reservistas, digamos, cortando espacio a personas que tal vez pudiesen integrándose en la reserva con su profesionalidad y con sus conocimientos. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro himno de la reserva voluntaria y el día 2 de mayo se celebra el Día del Reservista, que espero que todos, y aquí somos compañeros, algunos me imagino, pues lo celebremos con nuestras asociaciones o con nuestros compañeros reservistas y bueno, terminar diciendo a aquellos que si están siguiendo la charla, que animéis a amigos a que, bueno, que se integren dentro de lo que es el reservismo dentro de España, la reserva, porque es algo gratificante y trabajamos por nuestro país, ¿no? Y apoyando a los compañeros. Y aquí termino. Espero que no haya sido muy pesada la charla, pero tenía muchísimo contenido, sobre todo histórico, que he querido mostraros a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Elena. Ahora vais a tener un turno de preguntas. Levantáis la mano y Antonio Velasco os irá dando paso. Hay ya dos en el foro, Antonio, no sé si las has visto. Sí, gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Elena por su disponibilidad para darnos esta charla y decirle que evidentemente se le nota que es docente. Tiene una capacidad didáctica grande y unos temas como estos que pueden ser áridos o no, para mí no, para mí me gustan, pero los hace amenos y sencillos. Así que, mi capitán, muchas gracias. Lo ha hecho usted muy bien. A vosotros por aguantar ahí. Quiero recordar al colectivo que no es una conferencia sobre el futuro de la reserva, porque las últimas frases de Elena igual nos van a dar intervenciones de las cuales no ha lugar. Recordemos que son las 7:45 y que hay que abreviar, con lo cual vamos a dar paso, creo que el primero que era en Santiago, recordando que la intervención era sobre la historia de la reserva. Entonces, Santiago, por favor, compañeros, si puedes entrar. Ahora te veo. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que ya se me ve y se me oye. Lo primero, felicitar a mi capitán por una magnífica conferencia, creo que ha sido estupenda. A mí por lo menos me ha encantado y sobre todo, además del contenido, pues la forma de impartirla. De verdad que le felicito a mi capitán porque cosas así son las que hacen falta en este colectivo, ¿no? Conferencias de este tipo, de esta calidad, porque además denota un conocimiento profundo, no solo de la historia del reservismo, que se la ha empollado muy bien, sino también de las pinceladas que ha dado sobre la problemática que tiene y un poco pues lo complicado que es. Yo, más que hacerle una pregunta, si se me permite, quisiera hacer un par de apuntes históricos sobre la Reserva Militar de Voluntarios más reciente, porque a mí me gusta hablar de Reserva Militar de Voluntarios. Sobre la historia reciente, porque tuve la fortuna, a veces se dice la suerte o la desgracia, yo creo que he tenido la suerte de poder vivirlo en primera persona porque fui presidente de Ares 8 años, los primeros 8 años de vida de la asociación, salvando unos meses al principio cuando se creó, que tuvimos un primer capitán, un primer presidente que era capitán del Ejército del Aire. Y me tocó lidiar algunos de esos momentos críticos que ha comentado mi capitán sobre la creación y los primeros momentos muy difíciles, con una gran oposición por parte del estamento militar, concretamente sobre la evolución de la Reserva Militar de Voluntarios en aquellos primeros años. Yo voy a intentar ser lo más breve posible y yo le ruego también a mi teniente Velasco me interrumpe si lo consideras oportuno, pero quiero hacer dos puntualizaciones
muy interesantes para que en lo que es la reciente historia, porque hablamos de historia de la Reserva Militar de Voluntarios, para conocer lo difícil que fue esto en los inicios. Dos cuestiones que no saldrán en los libros, pero que yo viví en primera persona y que fueron realmente, que yo creo que todo el mundo tiene que conocer. El famoso artículo del suboficial mayor Baena, al que conocí personalmente. Este señor, que no era en absoluto ni lo más ni de lejos era un analfabeto, era un señor que, entre otras cosas, es licenciado en historia. Sí, señor. Es un tío culto, y además es un tío con una gran experiencia en misiones internacionales y un tío con mucho mundo a las espaldas. Es decir, que no se le puede acusar ni de ser un analfabeto, todo lo contrario, ni se le puede acusar tampoco de inexperiencia y tampoco se le puede acusar de no conocer el modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Fíjense que no digo de reservistas voluntarios, sino de Fuerzas Armadas profesionales de los países aliados. Lo conoce perfectamente y aún así me dice en una barra de un bar tomando una caña un día en un centro militar que está totalmente en contra de esto, que le parece una ofensa terrible, que no sabe cómo le han hecho esta, vamos a decir, faena, pero imagínense esto dicho en lenguaje tabernario, que no se imagina cómo le han hecho esta faena a los militares profesionales con lo que llevan a las espaldas, algunos como él, de operaciones especiales, con muchos tiros pegados en el frente, ¿no? Y decía cosas tan imaginativas como que a él no le hubiera importado que hubieran creado una especie de cuerpo auxiliar donde se nos hubiesen dado unos uniformes diferentes, de otros colores, con unos empleos diferentes, que no se llamasen sargento o alférez o soldado, y de luego con unas divisas distintas, ¿no? Pretendía que nos pusieran unos soles o hojas de roble o vaya usted a saber qué en las sombreras. Y cuando decide hacer este artículo tan lamentable como mezquino y como manipulador de la realidad, que publica en la revista Minerva, que leen todos los suboficiales del Ejército de Tierra, sin excepción, porque además tienen mucho tiempo libre, muchos de ellos, pues resulta que se inicia una caza de brujas en los cuarteles, en todos los cuarteles de toda España, especialmente contra los suboficiales reservistas, pero también contra la tropa, no tanto contra los oficiales, porque el suboficial mayor Baena es suboficial y escribe en una revista de suboficiales. Se inicia una cruzada, una caza de brujas contra los suboficiales, de los que algunos llaman, escriben correos y se ponen en contacto con la asociación para mostrar su dolor. No voy a decir enfado, sino su dolor, su decepción y su intención decidida de abandonar la Reserva Militar de Voluntarios en muchos casos. Fue tremendo lo que tuvieron que aguantar muchos reservistas durante un tiempo que fueron largamente un año en las barras de las cantinas de todos los cuarteles de España, por lo que este señor decía en aquel artículo. Entonces decidí escribir un artículo, perdónenme, que de verdad que no quiero extenderme, pero creo que es importante que esto se sepa. Y si no lo consideran oportuno, pues Velasco me lo dices y ya está. Tómate 2 minutos más. Escribí un artículo que se publicó en la revista Legio 21 y que pongo a disposición de todo el que lo quiera. Por supuesto, sí. Porque aquel artículo del suboficial mayor Baena, entre otras cosas, invertía muchísimas falsedades, ¿no? Contrarias totalmente al texto de la norma vigente en aquel momento. Y lo envié al coronel director de la Academia General de Básica de Suboficiales para que también se publicase en Minerva. Me llamó personalmente el coronel de la Academia de Suboficiales para decirme que no quería que se convirtiese en un foro de discusión la revista, que coincidía conmigo 100% en lo que yo escribía en el artículo, que lamentaba muchísimo aquello y que no iba a publicar mi artículo, pero me invitaba a que yo fuese a Talar a dar una conferencia a los alumnos de suboficial. Es decir, que el artículo del suboficial mayor Baena llegó a todos los suboficiales del Ejército de Tierra y pretendían contentarnos con que el presidente de Ares de aquel momento diese una conferencia a 200 alumnos en la Academia Básica de Suboficiales. Fue un asunto absolutamente lamentable. El artículo aquel nos hizo muchísimo daño
Y mucho Sí, más señor. viniendo de un personaje que entonces era suboficial mayor de ejército, no era un suboficial mayor cualquiera, era el suboficial mayor del GEME. Muy lamentable aquello. Y respecto de Asfaspro, fue en la misma época, entonces, otra lidia que había que llevar en el terreno sobre el albero era la que teníamos que llevar las asociaciones, porque todo el mundo creía en Fuerzas Armadas que íbamos a ser una suerte de sindicato, como de hecho es Asfaspro, que es un sindicato a todos los efectos, aunque se llame asociación profesional. Y entonces íbamos a competir por recursos. Y en una de las reuniones que tuvimos con muchísimos estamentos, entre ellos fue Asfaspro, en la residencia militar de Infante Don Juan, en Madrid, en Moncloa, el argumento de estos señores era que los reservistas voluntarios competían por los recursos, que son un argumento absolutamente falso, ni recursos económicos, ni recursos de formación, ni recursos de ninguna clase, pero vamos, de ningún tipo, ni siquiera medallas, ¿no? Que es lo que más le pone a mucha gente. Pues como éramos unos competidores, ellos iban a estar sistemáticamente, esto me lo dijo el presidente de Asfaspro de aquel momento, secretario general creo que era, sistemáticamente enfrente de cualquier iniciativa que tuviésemos en cualquier estamento en el que ellos tuviesen alcance, llámese gobierno, llámese congreso, llámese senado, de cualquier cosa que propusiésemos, porque cualquier cosa que nos dieran se la iban a quitar a ellos, no estaban dispuestos a pasar por eso. O sea, ese es el criterio que había entonces en las Fuerzas Armadas profesionales sobre lo que eran reservistas. No se crean que ha cambiado mucho esto con el tiempo. Santiago, no, dar el aviso simplemente de que ya ha pasado un tiempo y le quería pedir a Elena que tengo a Carlos T. y a Francisco en espera, y para que no se nos vaya mucho el tiempo, si le parece bien que hable Carlos T., luego hable Francisco y Vale. Capitán Elena pues da su opinión al menos. Vale. Gracias. A ti, Santiago. A ti, Santiago, por hablar. Carlos T. es uno de los que por el chat parece ser que pidió participar. Le ruego se identifique y venga, haga la pregunta. No, yo creo que Carlos solo da las gracias, ¿no? Me parece, en el foro. Bien, pues si dan las gracias, entonces Francisco es la siguiente petición que tenemos, si yo no me equivoco. Hola, buenas noches. Soy Francisco Tazú, el actual presidente de Ares, y no tan buen conocedor con los entresijos de la pequeña historia del reservismo como Santiago, pero sí tenía que indicar un punto concreto que bien merece la pena tener presente, aunque no se ponga por escrito por conveniencia. Pero cuando comenzó la fase de la Oficina General del Reservista, estuvo al frente nuestro un coronel Aguirre, que, a diferencia de este suboficial mayor, tenía como competencia a los reservistas y era también enemigo militante del reservismo voluntario. Entonces hizo bastante daño e incluso en alguna gira por los centros de formación intentó sabotear todo lo posible como si fuera del enemigo, y es el que estaba a nuestro frente. Incluso estaba por la labor de un límite de 45 años que llegó a estar en un borrador para echarnos a los 45 años. Hay que darse cuenta de la media edad que tiene el reservista. Valgan estos dos puntos. Sí. En contra, otros muchos elementos hay favorables, y yo soy del ala optimista, como dice Santiago, en muchos aspectos, y veo algunos apuntes, por ejemplo, en activaciones a mejor, pero no hablamos ahora de futuro, eso queda para otra. Bueno, gracias por lo demás. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, Elena, por favor. Bueno, se me ha olvidado, igual que un compañero me ha dicho, y acuérdate de hablar de lo que eran los reservistas voluntarios honoríficos, que son aquellos que ya han pasado la edad de estar en activo y pasan a ser honoríficos. Y al contrario de lo que han comentado los dos compañeros, yo no he vivido eso. Yo entré en el 2005, en el 2006 ya me activé. Aquí Melilla, ser una ciudad donde la población civil y militar estamos bastante imbricados, no hemos tenido jamás ningún problema. Sí que es verdad que al principio nos miraban con algo extraño, como sí que es verdad que muchos se negaban incluso a saludar, y yo les decía, a mí no me saludes, Elena, a esto, al ejército, a España, tú no me puedes negar el saludo. Sí que hubo algún enfrentamiento, ya con el tiempo esos enfrentamientos, pero además era gente que estaba ya, bueno,
pues ya muy mayor, como digo yo. Tenemos totalmente apoyo de los compañeros en la actualidad de las diferentes unidades y están encantados de que vayamos porque vamos a ayudar, evidentemente. Nosotros vamos a ayudarles en cualquier cometido que nos necesitan, ¿no? Para eso nos integramos dentro de lo que es la reserva y dentro del ejército. Pero no hemos tenido, bueno, como él dice, lo han pasado muy mal en algunos espacios que tal vez no conocían tanto lo que es el ejército, no lo sé. Melilla es que es una ciudad diferente, siempre lo digo. Ceuta y Melilla somos ciudades muy militarizadas, donde el estamento militar ha estado tan presente que, bueno, el habernos integrado y que nos conocemos prácticamente todos en la ciudad, pues no ha sido gran problema, a excepciones también, quiero decir. Y hablar también eso de los reservistas honoríficos que ahí están y nosotros tenemos unos cuantos que participan absolutamente en todo. Muy bien, ¿hay alguien más que quiere intervenir sobre la historia de la reserva con algún dato y que sea breve su intervención, por favor? Bueno, pues solo decir, aparte de las gracias, que aquí en este chat ahora mismo está el autor del himno que tanto le gusta a Elena, el himno de los reservistas. Ay, sí. Sí, está aquí entre nosotros. No soy yo. Me alegro muchísimo. No soy yo, y que sí que sé que hay gente que aquí que lo ha pasado muy mal o muy bien. Ha habido suerte de todo. En general, yo, por resumir simplemente, diría que la reserva voluntaria ha venido con más dolores de parto de los que debería haber venido. Pero que puede que el futuro, y digo puede, no soy tan optimista, puede que el futuro sea halagüeño. Más que nada, voy a hacerlo, mi profesión son los números, más que nada porque vendrán épocas de crisis y la calidad de los reservistas en los puestos que desempeñan es muy alta, con lo cual es muy rentable. No sé si opináis lo mismo o no, pero tal vez eso quede para otro momento. ¿Hay alguna intervención más sobre la conferencia, sobre la historia? No sé si tenemos tiempo para apuntar una cuestión. Que sea breve, Santiago, que son las 8 en punto ahora. Si eres breve, menos de 5 minutos, sí. Y cierras tú ya. Sí, no, bueno, no pretendo ni mucho menos acaparar. Pero mira, sobre los inicios de el porqué de la Reserva Militar de Voluntarios en España, hay que explicarlo en relación con el servicio militar, no con el servicio militar, con la aparición de las Fuerzas Armadas profesionales. Las Fuerzas Armadas profesionales, como perfectamente ha explicado mi capitán, tiene 4 patas. Una es la Reserva Militar de Voluntarios. Si no hay Reserva Militar de Voluntarios, no hay Fuerzas Armadas profesionales. Hay otra cosa, pero no son Fuerzas Armadas profesionales si no tienen las 4 patas. Y viene dada por 2 circunstancias que aportan 4 fuentes, 2 de ellas generales de división y 2 de ellas coroneles, que son de las distintas formas que se llamaban entonces la Dirección General de Reclutamiento. Ocurre una cosa, y es que con el derecho, cuando empieza a ejercerse el derecho de objeción de conciencia, a los jefes de Estado Mayor les dice su oficina de recursos, que es reclutamiento, les dice a los jefes de Estado Mayor que van a contar con, pongamos que le dicen al GEME, al jefe de Estado Mayor del Ejército, usted va a tener 100.000 muchachos para el año que viene para la mili. Ejercen el derecho de objeción de conciencia y de esos 100.000 solo se incorporan, entonces estaba yo en el Ministerio de Defensa, en lo que era la OPLA, la oficina de plazas donde se llamaba por teléfono para cuando se acabó el sorteo de la mili. Y al GEME, que le habían dicho que iba a disponer de 100.000 soldados, que eran los que estaban en el catálogo, solo se incorporaban finalmente menos de 10.000, 7 u 8.000 soldados. Claro, un jefe de Estado Mayor que le dices que tiene 100.000 potencialmente soldados y solo le das 8.000, ¿cómo va a hacer ningún plan? No se pueden hacer planes de ninguna clase. Entonces, son los propios jefes de Estado Mayor los que empujan al estamento político a acabar con el servicio militar obligatorio, a suspender el servicio militar obligatorio y ir hacia un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, porque el jefe del Estado Mayor, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Prefiero tener 110.000
entre los 3 ejércitos, pero seguro, que me digas que voy a tener 300.000 entre todos y solo se incorporan finalmente 15 o 20.000 porque todos los demás objetan. O sea, era así realmente. Entonces, son los jefes de Estado Mayor los que obligan o convencen al estamento político para hacer un servicio, unas Fuerzas Armadas profesionales, porque no se cumplen nunca los planes. Es imposible planificar nada, mucho menos la guerra, si te dicen que vas a tener 100.000 y solo tienes 8.000. Entonces, claro, cuando se decide que hay que hacer unas Fuerzas Armadas profesionales porque no contamos con un contingente de reemplazo, porque todos objetan, pues obviamente hay que tener un sistema de reserva. Y la excusa que muchas veces ponen, pero que no es lo que más les importa a los jefes de Estado Mayor, que están en lo que tienen que estar, que es el planeamiento de la guerra, pues se utiliza el recurso del derecho constitucional a participar en la defensa de España para decir, este es el recurso, este es el recurso legal, esta es la excusa que nos viene muy bien y además es cierta. Todos tienen derecho y obligación a participar en la defensa de España porque está en la Constitución, pero la realidad es que es mejor tener 100.000 de verdad que 500.000 en el aire que nunca vienen, ¿no? Bueno, muchas para gracias, contar algo de historia. Muchas gracias, Gracias. exposición muy clara. Dar las gracias a Jorge Bañón, que no lo vemos, pero sin su ayuda es imposible que técnicamente esto salga adelante. Así que, Jorge, Exacto. estarás oculto en alguna de esos escudos. Muchas gracias por tu ayuda y además por tu amabilidad con los torpes como yo cuando intentamos organizar estas cosas. Muchas gracias a todos los Gracias, oyentes. Jorge. Y especialmente a Elena, nuestra capitán, nuestra compañera y la conferenciante de hoy. Darte las gracias, recordar que la exposición es muy clara y que esperamos que en tu cartera tengas algún tema más de interés que nos puedas exponer más adelante. Bueno, cuando tenga alguna cosa, os llamo y hacemos otra cosilla más por ahí. Muy bien, usaremos de puente a Esperanza. Muchas gracias a todos. Gracias a todos vosotros. por haber participado y hasta la próxima acto de Ares.